que desde el mes pasado se encuentra preso en su domicilio por diferentes imputaciones que se le realizan en base a las prácticas que realizaba en su clínica. Entre ellas, una falta de habilitación para tener la clínica abierta, medicamentos vencidos que también se encontraron, medicamentos incluso que no seguían con los protocolos necesarios para respetar las cuestiones sanitarias, pero lo que más llamó la atención hace algunas semanas y en realidad lo que generó el mayor escándalo es que él vendía una medicación que él mismo describía como la cura para el coronavirus, en un video en el que empezaba de esa manera, después lo suavizaba y decía que en realidad son vitaminas y proteínas que lo que ayudan es a reforzar las levantar tus defensas, uno. Exactamente. Pero el cartel que se encontraba en la clínica, que repito, estaba abierta sin la habilitación correspondiente, además de estar violando la cuarentena. ¡Qué locura! Bueno, este es el cartel ya de clausurado, pero si vos ibas como paciente, veías un cartelito que decía antiviral. Esa es la palabra que él utilizaba para el COVID-19. Inclusive la propia Moria Kazan, que es una de sus clientas más famosas y es la que en su momento... medicina ortomolecular. Exactamente. En su momento lo hizo conocido Moria con esto mismo, con la medicina ortomolecular. Durante el principio de la cuarentena, ella también difundía en distintos medios y en las redes sociales que su gurú tenía la cura para el coronavirus y eso, por supuesto, destapó, como te decía al comienzo, muchas irregularidades porque tengo entendido, ya nos lo va a corroborar el abogado de uno de las personas que trabajaban con él, que también tiene denuncias por mala praxis. Así que vamos a hablar, Maru, si te parece, en principio con Ignacio Trimarco. Él es el abogado de dos de las personas que trabajaban con él, que padecieron sus maltratos, así lo relatan, pero también Juan Rocabruna, que es uno de ellos y que también estuvo hablando en las últimas horas. Comenzamos con Trimarco, más que nada para saber, si te parece, Maru, sí. ¿Cuáles son los delitos que se le imputan al día de hoy al doctor Mühlberger? ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes, te saludan Maru Fernández y Fer Arena. En realidad, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Bien? Muy bien, Juan. Bueno, preguntarte, sí, escucharte, ¿no? ¿Cuál es la situación procesal actual del doctor? Bien, actualmente, la causa comenzó por el delito de violación a la cuarentena, el artículo 205. Luego de ello se empezaron a corroborar otro tipo de circunstancias, como en principio el ejercicio ilegal de la medicina por la venta de este famoso bloqueador o cura para el coronavirus o protector, que bueno, luego de las declaraciones de Juan se logró hacer un allanamiento de unas dietéticas que era propiedad del doctor Mühlberger y se logró secuestrar ese medicamento. A partir de ese momento se dispuso un secreto sumario en la causa, entiendo yo, para realizar una pericia química para determinar qué contenían efectivamente esas pastillas. Asimismo, bueno, empezamos a recibir nosotros muchas consultas por gente interesada en verificar cuál había sido su tratamiento, porque estaban disconformes con los resultados y, bueno, denuncias por mala praxis que se están agregando al expediente. Juan también es uno de los ex asistentes que trabajaban con el doctor Mühlberger. Juan, buen día. Tengo entendido que estuviste a su lado 3 meses, pero que te alcanzó para ver todo este tipo de prácticas irregulares, ¿no? El medicamento se vendía a 4.500 pesos, el famoso medicamento contra el COVID. ¿Es así? Sí, trabajé 5 meses en la clínica y el antiviral o el bloqueador o la cura del coronavirus, como quieran llamarlo, porque de todas las maneras que lo dijeron era como se decía, sería 4.500 pesos. ¿Y qué prácticas observabas de parte del doctor que te llamaban la atención, que sentías que no estaban bien, además de esto, ¿no? Bueno, de lo que respecta a las prácticas, la verdad que no mucho, porque eso pasaba adentro de la sala de procedimientos, en el quirófano, quizá a partir de algunos reclamos de algunos pacientes que tenían algún problema con el procedimiento que le habían hecho. Ahí era cuando empezábamos a pensar que por ahí no estaban del todo bien las cosas, pero estando en la clínica no iba yo, digamos, al quirófano, ni tampoco veía cómo se hacían los procedimientos, porque mi trabajo era estar en la recepción
justamente recibiendo a los pacientes, ofreciéndoles algo de tomar o tomando turnos. Quizá las irregularidades venían a partir de que un paciente que se había atendido con nosotros tenía algún tipo de problema y lo raro era justamente eso, ¿no? Que se le cerraba la puerta, la comunicación, como para que no tenga opción de reclamar o de pedir algún tipo de respuesta. Juan, a propósito de esto que estás diciendo, ¿no? Que se le daba algo de tomar a los pacientes que se acercaban allí a la clínica, se dio a conocer cuando esta noticia explotó que había un tecito con una pastilla de clonazepam. Esto es que se le entregaba al paciente como para que se relaje y ya ingrese al consultorio más distendido. ¿Esto es cierto, no es cierto? ¿En qué quedó? Sí, como para aclarar y que quede clarísimo la cuestión del té con clona, es así. En la recepción de la clínica había una jarra con té, una limonada y había frutos secos que la gente podía, mientras esperaba o cuando llegaba o al salir, podía servirse. Obviamente esas tres cosas que te mencioné no tenían nada raro, era un té rojo, que incluso se vendía en la dietética del doctor, en una limonada y nueces. El tema del té con clona era para algunos pacientes que estaban nerviosos porque tenían que esperar mucho tiempo, se les acercaba un té con clonazepam sin su consentimiento, o en el caso de procedimientos, cuando la persona se iba a hacer algún tipo de operación, entre comillas, o procedimiento estético, o lo que sea, o algunas máquinas estéticas que por ahí generan un poco de dolor porque son o láser de radiofrecuencia o electrodos, entonces en ese caso se le acercaba a ese paciente que se iba a hacer el procedimiento un té con clonazepam. La mayoría de las personas no sabían lo que estaban tomando, más bien creían que era un té relajante. Algunos quizás sí lo sabían, pero bueno, eso como para explicar que no todos los tés que se servían tenían clona, sino que eran algunos pacientes en particular que iban a someterse a algún procedimiento de los que hacía el doctor, o en alguna excepción algún paciente que estaba muy intranquilo por esperar demasiado tiempo. Imagínense que a veces esperaban horas para atenderse con el doctor, entonces la gente se ponía muy intensa porque pagaba mucho dinero y porque esperaba mucho tiempo, ¿no? Bueno, respecto a esa cuestión quisiera agregarte algo más. Sí. Sí. Después de la aclaración de Juan, se acercó otra persona que se llama Paula Fuentes, que fue testigo, que no trabajó de forma contemporánea con Juan, sino que había dejado de trabajar un año antes, y ella era la mucama que efectivamente realizaba estos té con clonazepam siempre por indicación médica, tanto del doctor como de su asistente. Lo más llamativo de esto, aparte de nosotros de darle una droga a una persona sin su consentimiento, es que ese tipo de procedimiento se utilizaba para realizar tratamientos estéticos. Y bueno, a través de las consultas realizadas por distintos médicos y especialistas, nos indican que esa no es la droga que se debe administrar a una persona para realizar, por ejemplo, una liposucción. Entonces, esta es una lista más que está siendo investigada, que tenemos que es bastante compleja. Juan, tengo entendido también que, bueno, hay varias denuncias por mala praxis, ¿no? Por esto mismo, porque quizás les daban este tecito o los dormían, no sabían a lo que se sometían y se despertaban con algo que los sorprendía, ¿no? Por lo que no habían dado autorización, inclusive sin estudios previos. Claro, lo de los estudios previos no me consta porque en la clínica siempre a todos los pacientes se le daban unos extensos estudios para hacer, incluso trabajábamos con un laboratorio que era el único que hacía los 36 estudios que pedían desde la clínica, o sea, en eso eran muy cuidadosos. Así como eran cuidadosos en eso, como vos bien mencionaste, eran descuidados en eso, en el consentimiento del paciente, en realizar el procedimiento, anestesiándolos con un té con gotas de clonazepam, o sea, en ese sentido sí estaba la desprolijidad, por eso después las personas reclamaban, porque el tratamiento que les prometieron no funcionaba, o porque les hicieron un procedimiento y tienen dolor. Había muchas personas que tenían durezas, que tenían dolor, se hacían muchos tratamientos de hilos tensores, no sé si por ahí conocen un poco del tema, pero es una cuestión muy delicada porque tiene que ver con la estética y había muchas mujeres que le quedaba mal el hilo tensor, entonces reclamaban y ahí era cuando se empezaba esta dinámica de blackout, o sea, no hacerse cargo de ningún paciente, ¿no?
Muy bien, Juan, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias también al doctor, gracias Fer Arena, Gracias, obviamente que gracias. vamos a estar siguiendo de cerca este caso que explotó en su momento y movilizó a todo el mundo del espectáculo, bueno, y de la justicia y de todo. Me encantó el gatito que tenés ahí atrás, Juan, divino, No, hermoso. ¿Cómo se llama? ¿Te está rompiendo toda la Sí, cocina? sí, sí, mientras me tanto. rompe todo, pobrecito, porque no le presto atención. Estoy con el teléfono todo el día y me rompe todo. ¿Nos podés mostrar el gatito? Sí. Rápidamente, ahí está, porque es un bombonazo. Un bombonazo Juan y un bombonazo el gatito. ¡Mira! Ahí ¡Sos famoso, hijo! Es para una foto Muy de bien. Instagram, es perfecto ese gato. Mira qué Hermoso. bonito. Y apareció en mi patio. Te buscó él a vos, te eligió. Exacto. Bueno, Juan.